bienvenida al programa, saludo a los panelistas y vamos con el primer entrevistado. Cuando veas la cámara 2, yo te voy a avisar cuando comiences a hablar. Ya, chiquillos, atentos, parto con la cámara 4, de los libres en contra, por favor. Hola, de todo. A esta hora, en la noche del próximo domingo, lo más probable es que ya sabremos quién es el nuevo presidente de Chile. Pero hoy, lo que debemos constatar es que el miedo se ha ido metiendo por las calles y las rendijas de puertas y ventanas de muchos hogares. Y también hay que decirlo, son dos miedos muy distintos, pero que en su raíz provocan un efecto similar. Tienden a aislarnos, enrarecen nuestro aire, nuestra convivencia, crean mucha odiosidad y nos cortan las alas. Yo declaro esta noche que apuesto a despejar el miedo. Y lo haré porque iré a votar el próximo domingo con el rostro de Ámbar Cornejo Llanos en mi retina y en mi alma. La joven de 16 años que fue violada, asesinada y descuartizada por su padrastro, Hugo Bustamante, y su madre, Denise Llanos, el 29 de julio del año pasado, y cuyo cuerpo fue enterrado bajo el piso de la casa donde vivían. La misma joven que, estando bajo la protección del Estado por el abandono en que la dejaron sus progenitores, fue fotografiada desnuda y abusada por la anterior pareja de su madre, a la que el Estado decía no encontrar. La verdad, nunca lo buscaron. Nunca vieron a Ámbar, era invisible. El Estado nunca la protegió, porque ella y su padrastro vivían ahora en la misma casa. Yo votaré el próximo domingo con Ámbar a mi lado, imaginando que nunca más se le puede aceptar a ningún tribunal de familia tamaña falta criminal. Que sabremos qué y cómo murieron los más de 1000 niños del Sename que fallecieron por causas que aún desconocemos. Que los niños que el Estado debe proteger serán protegidos de verdad. Y quienes los golpeen, abusen y violen serán severamente castigados. El próximo domingo voy a despejar el miedo y voy a ir a votar, imaginando que esta vez sí vamos a construir un sistema de inteligencia que permita detener y encarcelar con pruebas fehacientes, obtenidas con métodos de última generación, sin violar los derechos humanos, porque vamos a detener a los soldados de narcos que han saqueado, incendiado y destruido supermercados, farmacias y cientos de locales comerciales de pequeños comerciantes para dejar a millones a merced del crimen organizado. Voy a ir a votar pensando que ya no es posible tolerar la desidia policial con que se comportan con ellos. ¿Es deliberado? Voy a barrer el miedo que se intenta colar en mis huesos con el fallo que condenó el pasado 30 de noviembre a 18 agentes de la DINA por el cruel asesinato de Marta Ugarte, la profesora que fue secuestrada en agosto de 1976 y que apareció brutalmente mutilada por las torturas que le infligieron en septiembre de 1976 en la playa Los Molles. La lanzaron viva desde un helicóptero después de haberla torturado a muerte. Pero Marta no se hundió. Con los dientes apretados voy a votar para que nunca más haya 2 periodistas pagados por la DINA. Sus cheques los tuve en mis manos, uno del Mercurio y otro de Canal 13. Canal 13, que era una universidad católica entonces, que fueron a decir públicamente, escribir y decir que fue un crimen pasional. No. La mataron y la torturaron, porque ella era una mujer que estaba contra Pinochet, contra el régimen, contra el asesinato. Voy a votar para que nunca más haya periodistas que mientan y que fuercen, ¿cómo decirlo? Que protejan la impunidad, con la convicción que los que dejaron ciego a Fabiola Campillay y a Gustavo Matica
y que mataron a golpes al trabajador Alex Núñez en Maipú serán condenados, para que no haya otro Patricio Pardo, ese joven lesionado en uno de esos ojos, que por no tener la asistencia debida debió y quiso suicidarse, para que ninguno de sus familiares se sienta tentado a hacer justicia por sus manos. Voy a luchar contra el miedo, soñando en un país que hace justicia a tiempo, un país donde empresarios como Carlos Alberto Delano y Carlos Alberto Lavín, controladores de empresas Penta, nunca más tengan como castigo por un fraude al fisco de más de 1.700 millones de pesos clases de ética, y que además reciban el beneficio del Servicio de Impuestos Internos de una rebaja de impuestos de más de 1.400 millones, sí, 1.400 millones, que le pagaron a sus abogados para que los liberaran de la cárcel. Y todo aquello mientras Héctor Catriao era condenado a 5 años y un día de cárcel efectiva por robar en pleno invierno en Coyhaique un balón de gas para calentar a sus abuelos. Y eso, mientras aún no nos reponemos, cómo murieron calcinados jóvenes en la cárcel de San Miguel, encarcelados por vender CD pirateados. Voy a ir a votar este domingo con la convicción de que el próximo gobierno ya no tendrá excusa para combatir, sea quien sea el presidente, la corrupción desde el primer día, con políticas claras, sin forados, porque estaremos todos vigilantes cómo circulan las platas en municipalidades, en el Congreso, en el gobierno. Porque no se pueden aceptar los sueldos que le pagaba la candidata senadora Karina Oliva, de Comunes, a sus asesores. Porque hay que dictar la ley que encarcele a quienes financian ilegalmente la política, porque es un delito grave, corrompe el alma de un país, la confianza pública, afectando severamente nuestra ya débil democracia. Voy a empujar el miedo hasta los límites de lo posible cuando vaya a votar este domingo, con la mirada puesta en lo que haremos para impedir que Impuestos Internos siga capturando también al Ministerio Público, para que las coimas y el financiamiento ilegal de la política no puedan montar nuevas operaciones de impunidad, como la que se anunció el pasado 2 de agosto. No perseverará en la investigación contra 34 acusados en el financiamiento ilegal de Soquimich, porque él sí no presentó querella. Voy a ir con la convicción de echar el miedo para que la próxima vez Julio Ponce Lerú o quien sea su símil pague con cárcel por ese delito. Voy a luchar contra el miedo, haciendo el compromiso de que nunca más un gremio como el de los camioneros extorsionará la democracia y el bienestar de los ciudadanos, amenazando con paralizar violentamente el país si les quitamos los beneficios que son inexplicables, inexcusables. Lo hicimos el 2016. Ahí están las leyes que los benefician, porque amenazaron con una huelga que la iniciaron. Y no hablar de 1972 y 1973, cuando recibieron dinero de la CIA. Ya no más. Voy a dar la batalla contra el miedo, con el compromiso de que tenemos que investigar y saber cómo llegó un Diego Ancalao a ser investido candidato a presidente de la República de la lista del pueblo. ¿De dónde salió? ¿Fue una operación de inteligencia? Voy a declarar el compromiso de que ya no aceptaremos más fraudes en Fuerzas Armadas y Carabineros, que no habrá otro director general formalizado por fraudes millonarios, ni por una nueva operación Huracán, ni menos por el asesinato de un joven comunero, Camilo Catrillanca. Voy a ir a votar con la convicción de que vamos a proteger a los suboficiales y oficiales que sufren la descomposición de sus instituciones. Porque no puede haber más periodistas cuyos teléfonos sean interceptados, como le ocurrió a nuestro colega Mauricio Weibel y a otros 7 que fueron seguidos por investigar sus delitos, porque ellos deben perseguir a los delincuentes y no a los buenos periodistas. Todo eso puede ser solo un sueño, pero esta noche yo apuesto a que todos juntos, sea quien sea su candidato, si nosotros vamos a votar en esa fiesta popular electoral de las elecciones, vamos a despejar el miedo con la convicción de que esta vez no vamos a permitir que nadie nos robe nuestro país, ni nuestros sueños, y menos la esperanza.
nosotros, los ciudadanos, vamos a decir nuestro voto vale. Anda a votar. Enarbola la esperanza por la vida. Honra a los que ya no están y por nosotros. Hoy en Pauta Libre, entrevista con la documentalista y escritora Carmen Castillo, quien proyecta lo que se juega el país en las elecciones presidenciales del 19 de diciembre. Cecilia Botay, víctima de tortura en Villa Grimaldi, nos revela detalles inéditos del actuar del agente de la DINA, Miguel Krasnov. Rodrigo Jordán conversa con nuestro panel sobre la proyección del trabajo de la Convención Constitucional en caso que gane las elecciones presidenciales Gabriel Boric o José Antonio Kast. Guillermo Tellier conversa con nuestro panel sobre el rol del Partido Comunista en un eventual gobierno de Gabriel Boric. Hoy en Pauta Libre. Muy buenas noches, bienvenidos al último capítulo de esta temporada de Pauta Libre. Como siempre, una gran invitación a reflexionar y sobre todo, en 7 días más, hacerse presente en los locales de votaciones de Mónica González. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo estás, Julia? Qué agradable tenerla esta noche con nosotros. En el último capítulo me invitan, pero llegué. Yasna Levin, destacadísima periodista. ¿Cómo estás, querida Yasna? Un gusto estar contigo, Julieta. Lo pedimos todo el año, ¿ah? Sí. Pero lo logramos. Se logró. Hola. En el último capítulo, pero está Hola, bien. Mónica. Tenemos un tremendo programa para compartir con todos ustedes esta noche. Vamos a comenzar conversando acerca de las violaciones a los derechos humanos y el apoyo que le dio en su minuto el candidato Kast a la gente de la DINA condenado a más de 800 años de cárcel, Miguel Krasnov. Para eso tenemos a 2 invitadas que nos acompañan esta noche, que van a pasar de inmediato. Es Cecilia Botay, como usted lo veía precisamente, y también Carmen Castillo. Vamos a la nota, que nos hace una introducción y luego conversamos con él. Mi nombre es María Cecilia Botay Monreal, de profesión cirujano dentista. Estuve detenida en el año 1975, del 16 de septiembre. Fui llevada a Villa Grimaldi, donde dentro de mis torturadores uno de ellos era Miguel Krasnov. El 16 de septiembre de 1975, la vida de Cecilia Botay y su familia cambiaría para siempre. La DINA seguía sus pasos de cerca y en 1974 la policía secreta de Pinochet detuvo y torturó a miembros de su familia para que revelaran su paradero. Fueron obligados a dejarlo todo y lograron escapar a Europa. Un año más tarde, la DINA dio con el paradero de Cecilia Botay. En septiembre de 1975 fue detenida junto a su esposo Patricio Bustos, quien tras el retorno a la democracia se transformaría en director del Servicio Médico Legal y en un reconocido defensor de los derechos humanos. El doctor Bustos junto a la odontóloga Botay fueron llevados a Villa Grimaldi, donde los torturaron. Me desnudan, me llevan, me cuelgan y me aplican electricidad en todas partes del cuerpo. Después nos torturan juntos con mi esposa y con otros compañeros, del mismo modo. Ella amarrada en un somier metálico, con aplicaciones de electricidad, y yo también. La eternidad de los vejámenes, el terror y la incertidumbre de no saber qué sucedería con sus vidas eran parte de cada segundo en los centros de detención en los que estuvieron. A pesar de esto, en medio del horror, Cecilia y Patricio lograban comunicarse. En cada beso cariñoso de nuestros familiares, en los cantos tiernos y en los abrazos fraternos. Estoy contigo, flaquita mía, Pato. 17 de febrero 76. Era mi cumpleaños. Pero el terror no se detuvo. Estando en conocimiento de que Cecilia Botay tenía 2 meses de embarazo, los torturadores continuaron. Lo que hicieron fue aplicarme electricidad en la vagina y decían para la guaguita. Y pierdo la guagua, no inmediatamente. Yo pido ayuda, pero no me dan. Perdí mi hijo porque siguieron con las torturas para la guaguita. Cecilia, Patricio y sus familiares son parte de las más de 40.000 víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. Dentro de sus torturadores se encuentra a Miguel Krasnov, quien suma más de 800 años de condena producto de crímenes de lesa humanidad. Cuando estuve detenida en Villa Grimaldi,
reconocí a algunos torturadores. Uno fue Miguel Krasnov, también a Moren Brito, a Osvaldo Romo y a Fanta. Por las torturas y tormentos contra Cecilia, Patricio y otras 29 personas, Miguel Krasnov recibió 7 años de condena. Pese a esta y otras sentencias, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, asegura no creer todas las cosas que se dicen de Krasnov e incluso no descarta indultar a reos de Punta Peuco. Tras conmemorar el pasado viernes el Día de los Derechos Humanos, Cecilia Botay relata los pasajes más complejos de su vida en plena dictadura militar que para ella estuvo marcada por las torturas y el exilio forzado. Ya está con nosotros en el estudio Cecilia Botay. Cecilia, te queremos agradecer por estar acá, por venir a contar lo que a ti te sucedió para que nunca más esto se vuelva a repetir en nuestro país y porque tengo entendido que además vas a entregar detalles inéditos de cómo actuaba Krasnov. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por darnos esta oportunidad y creo que en este momento es muy importante por la situación que hay en Chile y para que esto nunca más vuelva a suceder. Este testimonio lo doy con mi alma, es algo que yo he vivido, que voy a contar mi vivencia, la de mi familia, pero es la vivencia de muchos. Este país sufrió muchísimo y hay una gran cantidad de chilenos que fueron torturados, fueron desaparecidos, ejecutados, y cada persona tiene su familia, tiene su entorno. Entonces hay un daño muy grande. Y en estos días eso se han abierto en todo este último tiempo. Las cicatrices que nosotros tenemos, que nunca logramos cicatrizar bien, este pueblo está con la cicatriz abierta y sangrando por todo lo que ha pasado este último tiempo. Y las personas están sufriendo, nuestro pueblo sufre. Gran parte de nuestro pueblo. Y este testimonio va para ellos. Te agradecemos tu generosidad. Sabemos que es muy duro, que es muy difícil abrir tu corazón y abrir tus vivencias quizás más dolorosas. Y por eso mismo te agradecemos que estés aquí esta noche, precisamente para que esto no se vuelva a repetir nunca más. Pero también nos acompaña Carmen Castillo, destacadísima documentalista, cineasta y también escritora, y quien era la pareja de Miguel Enríquez cuando fue asesinado. También queremos saber tu versión, tu testimonio respecto a lo que te tocó vivir y tu versión respecto a lo que estamos viviendo hoy día. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, muchas gracias. Gracias por darnos la posibilidad de expresarnos. Esa es la idea, poder conversar, poder compartir. Y me gustaría comenzar con usted, Cecilia. Sé que es muy difícil para usted, pero piense que estamos conversando y haciendo un bien finalmente. Cuando yo le digo 1975 y cómo cambia ese año su vida. Cambia mucho. En septiembre de 1975 fui detenida con mi marido y compañero Patricio Bustos. Y fue muy difícil, fue duro lo que nosotros pasamos y también lo que nosotros vimos. Fui detenida por personeros Nosotros no hablamos de detención, hablamos de secuestro, porque no hay una orden. Entonces, fuimos secuestrados y llevados por personeros de la DINA y llevados a Villa Grimaldi, donde allí es una casa de tortura. Entonces, mi marido estaba muy mal
y él es llevado incluso para poder salvarlo, para no dejarlo morir, lo llevaron a la clínica Santa Lucía. Nos torturaron juntos y también nos torturaron a distancia con radio. Yo pensé en un momento dado que no lo iba a ver nunca más, porque los torturadores decían que había que le cortaran el suero, que le cortaran esto, que lo desconectan, tú no lo vas a ver más. En 2 oportunidades se lo llevaron a la clínica Santa Lucía. Bueno, en ese periodo que yo estuve ahí, ellos sabían que yo estaba embarazada. Y yo cuando cuento esto, también tienen que saber que muchas mujeres estuvieron presas embarazadas y que ellas tienen que haber sentido lo mismo que yo sentí. Y incluso hay muchas desaparecidas en que no se sabe si nacieron las guaguas, no nacieron las guaguas, y hay personas que ya murieron buscando a ellas. En ese momento yo sinceramente pensaba que la maldad humana no tiene ni un límite, pero ninguno. Y estar amarrados en un catre es muy terrible, porque es una impotencia muy grande, tú no puedes hacer nada y no lo puedes creer lo que te está pasando. No es posible creerlo, porque es la maldad más grande que uno puede haber sufrido allí. Y esa es la parte de nuestra historia, de nuestra dura historia, que no es solamente mi historia, también es la historia de un pueblo, porque yo vivo en este pueblo. Además de eso, de nosotros haber estado muy mal con las torturas, yo soy testigo de 2 detenidos desaparecidos, Guillermo González de Asís, que allí vi, más Jorge Fuentes Alarcón, que fue detenido en Paraguay de la Operación Cóndor, y al cual yo incluso, porque cuando yo estaba mejor, estuvimos mucho tiempo en Villa Grimaldi, 2 veces, ¿ya? En total estuve 1 año detenida, 2 meses en Villa Grimaldi, después un tiempo en 4 Álamos y después el resto del tiempo en 3 Álamos. Y yo cuando ya estaba mejor en Villa Grimaldi, yo me ofrecía a servir la comida, y yo sabía que Jorge Fuentes estaba un poquito más allá en una casuchita muy chiquitita, era una cosa así, 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 y él estaba con las piernas cruzadas y peladito, porque no sé cómo lo trajeron de la Operación Cóndor allí, y yo alcancé a darle mensajes, ¿ya? Porque siempre había alguna relación con los hombres cuando pasaban por cerca de nuestra pieza para ir al baño, y ahí lográbamos yo saber y tener esa comunicación. Y también de Ignacio Galdames, que estuvo allí y que lo mataron. Además de eso, hay cosas que son muy difíciles, que es un niño chico de 2 años, no más de 2 años. Este chiquitito lo tenían, estaba al piso de las mujeres, un pasillo, y estaba la guardia. Y yo escuchaba llorar y llorar y llorar a este niño, todas las mujeres lo escuchábamos llorar. Y escuchaba después que la guardia lo amenazaba con ponerle electricidad. Entonces yo le golpeaba la ventana que estaba cerrada y le pedía que por favor me pasara al niño. ¿Ya? Se lo pedí varias veces, me trajo el niño. ¿Ya? Pero el niño estaba, lo abrazaba, traté de calmarlo sea como sea. El niño fue imposible de calmar. El niño estaba totalmente choqueado. Y la guardia después lo vinieron a buscar. Y al mucho tiempo después, porque yo preguntaba por este niño fue, el papá estaba preso,
que es Mario Venegas, y toman preso a los papás, o sea, a los abuelos, traen a los abuelos con el niño. Y el niño tiene que haber quedado tan traumado porque estaba solo, estaba con toda esa violencia. Después supe de este niño, vive en Estados Unidos, es médico, no quería nunca volver a Chile. Cuando supo de mí, vino el año 17 con sus 2 niñas a abrazarme. Mónica. Cecilia, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Es muy duro el momento, pero usted tomó una decisión. Porque usted perdió su hijo al interior de Villa Grimaldi. Y en un momento dado quiso conocer y mirar a los ojos a su torturador. O uno de esos torturadores, o el que daba las órdenes. ¿Para qué vamos a ahondar en el horror que significa perder un hijo en esas condiciones? ¿Por qué quiso hacer eso? Ya llevaba mucho tiempo. Mire, yo la verdad que pensé que iba a desaparecer. ¿Ya? No pensé nunca que iba a sobrevivir. Porque además, antes de eso me pasó que Romo me saca... Osvaldo Romo, agente de la DINA. Agente de la DINA, me saca afuera de la pieza en donde estábamos y me dice que yo me bajara la venda. Entonces yo me bajé la venda. Me dice, ¿me reconoce? Sí, lo reconozco. Le digo, ¿quién es? ¿Por qué lo reconozco? Porque nosotros siempre ya teníamos información de los torturadores. Pero además porque Osvaldo Romo fue un dirigente de izquierda. Sí. En La Hormiga, durante la Unidad Popular. Y él actuaba como un dirigente de izquierda muy violento, ¿no? Sí. Y finalmente era un infiltrado que terminó estando en la DINA. Pero ya a esta altura también se sabía de los otros torturadores. Ya había información de quienes estaban torturando a Villa Grimaldi. Entonces yo lo reconozco a él. Ya, y bueno, ahí Romo después se fue de la Villa Grimaldi. A los 2 días ya no estaba. Y cuando le pedí eso, estaba muy cansada de ser torturada, llevaba mucho tiempo ser torturada, no quería más tortura. Y les digo que yo quería que me bajaran estaba en un catre, amarrada, de brazos y de pierna, y yo pido que me bajen la venda. Escucho, quiere que le bajen la venda. Entonces, todos se van y queda uno. Porque siento los pasos que se van y se acerca uno. ¿Y por qué quiere que le baje la venda? Porque yo quiero que me mire a los ojos. Entonces me baja la venda y yo veo a Miguel Krasnov aquí. Aquí lo veo. Le reconocí muy bien todas las facciones. ¿Ya? Y me pregunta, me hace eso, y yo le dije, estoy cansada de que me torture, míreme a los ojos. Y ahí, después se fueron todos, bueno, me llevaron a la pieza. Y en otra oportunidad también yo a veces veía por unas ranuritas que teníamos en la venda, ¿ya? Y también por los costados, no es que las voces también las reconocíamos. Moren Brito era muy característico, también ya había reconocido la voz de Miguel Krasnov. Entonces ya uno iba reconociendo a los torturadores. Y él entra a la pieza de las mujeres. Yo ese día no sabía que él había estado ahí, ¿ya? En la tortura. Entra a la pieza de las mujeres y me toca la rodilla. Y me dice, ¿cómo estás? Y mi rodilla era una bola, porque estaba con los blue jeans, pero era una bola. Me habían puesto mucha electricidad y golpe y no podía firmar la pierna. Entonces, yo ahí me doy cuenta que él había estado allí, ¿ya? Y me dice, bueno, hoy día es el cumpleaños de tu marido, voy a hacer que se vean, ¿ya? Porque de Patricio. Y me dice, también es el cumpleaños de mi hija. Yo no sé si fue el cumpleaños de su hija o no, pero esas es las cosas que me dijo fuera de lo que es estrictamente la tortura. Cecilia y Carmen, ustedes tienen en común el haber sido víctimas de este verdugo, Krasnov Marchenko, a quien un candidato presidencial quiere indultar
defiende y pone en duda sus crímenes y los dictámenes de la justicia respecto de ellos. Un candidato presidencial que el Día Internacional de los Derechos Humanos se permitió en un foro ratificar su intención de incluir en un estado de excepción constitucional la facultad del presidente de interceptar comunicaciones y detener a personas en centros de detención clandestinos como aquel en que usted estuvo, Cecilia. Y quisiera saber, Carmen, cómo percibes desde tu condición de creadora también, de divulgadora de estas violaciones brutales a los derechos humanos que se sufrieron durante la dictadura, este neo-autoritarismo que reivindica ciertas prácticas desde el Estado que permitirían violar los derechos humanos nuevamente. En efecto, estaba escuchando a Cecilia, recordando la figura de Krasnov, su rol en la máquina de matar que fue la dictadura, porque es una máquina imperfecta, porque ella está viva y yo estoy viva. Imperfecta, pero una máquina que asesinó, desapareció. Y lo insólito es que hay un candidato a la presidencia que abiertamente llama a hacer perdurar el estado de excepción y a abrir, efectivamente lo escuché, el día viernes, el día de la declaración, como dice, a abrir lugares de detención no oficiales. Es decir, volver a abrir la Casa José Domingo Caña, la Casa de Villa Grimaldi, la Casa Simón Bolívar. El señor Kast ha dicho de Miguel Enrique que es un terrorista y murió en su ley. Yo me pregunto, ¿qué es ser terrorista? Ser terrorista es ejercer el terrorismo. Y es terrorismo cuando se domina con el terror. ¿Quién es terrorista entonces? Fueron terroristas, hubo un Estado terrorista bajo el gobierno y la dictadura de Pinochet, deseada, y en la cual participaron civiles que están impunes hasta el día de hoy. Entonces yo diría que, siendo claros con el lenguaje, porque el problema hoy es que el lenguaje lo usan de cualquier manera. Se miente, se engaña y se usan las palabras que ya están enfermas. Tenemos entonces un candidato a la presidencia que es terrorista, puesto que él llama a la implantación de un gobierno, de un régimen autoritario en que los derechos de las personas, los derechos más pequeños, los derechos de los niños, un niño preso. Mi amiga Macarena Aguiló, cineasta del Edificio de los Chilenos, detenida a los 2, 3 años, tenemos casos. Y él llama abiertamente y lo declaró en el 2017, cuando la sentencia por el caso de la muerte, asesinato, según el ministro Carroza, de Miguel Enríquez, Kast declaró que le parecía que la sentencia del ministro cambiaba la historia. Carmen. ¿Hasta cuándo los vencedores van a hacer la historia de este país? Hagámosla nosotros, hagámosla, contémosla. Perdón, Mónica. No, por favor, perdón. Es bueno que la gente que nos está escuchando hoy día sepa que usted, cuando dijo soy sobreviviente, Cecilia, o sea, estamos vivas, la dictadura fue imperfecta. Efectivamente, usted no debería estar aquí. No. De hecho, su hijo, el que esperaba ese día de octubre en la calle Santa Fe, no está. No. Usted lo perdió y una de las personas que participó en ese asesinato, que participó en esa cacería en la que usted estaba con avanzado estado de gravidez, es Krasnov, que recibió felicitaciones de Manuel Contreras. Usted lo conoció, lo vio también
a rostro descubierto, ¿no es así? Sí. El 5 de octubre, a la 1 de la tarde, llega la Dina a la casa. Casa de Santa Fe. A la casa de la calle Santa Fe. La casa de la calle Santa Fe acogió una vida normal, de una pareja, de 2 niñas, de otra pareja, vivíamos juntos, una vida cotidiana muy bella, muy intensa. Yo digo, todo lo que viví en ese tiempo, esos 10 meses, es todo lo que puedo aspirar a lo largo de una vida. Hay que entender que nosotros nos golpearon, nos masacraron, nos quisieron hacer desaparecer, y con nosotros trabajadores, obreros, campesinos, cristianos, todo un pueblo que trabajaba y creía en aquella gran años de Salvador Allende. Entonces, ese destacamento de la Dina llega a la casa. En un primer momento logramos ganamos, era poca la fuerza, estalla una granada y caemos heridos, y yo soy herida en una arteria muy fuertemente, en fin. Va a haber una resistencia por parte de Miguel Enríquez durante más de 1 hora y media, y esto está inscrito en los documentos que se pueden encontrar hoy día en la justicia. No existían pruebas de qué sucedió, cómo sucedió, y la justicia ha cumplido en este caso también el objetivo de crear archivos. ¿Qué sucedió ese día? Ese comando de la Dina, dirigido por Krasnov Marchenko, recibió muchos refuerzos. Y en un momento dado, Miguel Enríquez rompe el cerco hacia atrás de la casa y grita, según testimonio de la vecina, hay una mujer herida, embarazada, paren el fuego. Allí va a ser acribillado. Miguel Enríquez resistió para vivir. Y en la sentencia del juez Carroza está claro. Hubo crimen, y Miguel Enríquez resistió a una máquina que venía a matarlo, a él, a su mujer, al bebé, al niño, la vida. Entonces, ¿dónde está el terrorista? Cuando él alerta y grita, es ahí cuando es acribillado, ¿no es así? Acribillado. Y él combate. Miguel Enríquez no es víctima, nosotros no somos víctimas inocentes, así como hubieron muchas, ¿no? Los niños, las madres, gente. Éramos militantes revolucionarios con un proyecto sensato, con inteligencias despiertas, con responsabilidades, y no se puede decir entonces que desconocíamos el peligro. Sin embargo, lo mínimo de coherencia era para nosotros permanecer para salvar los derechos que esta dictadura y ese poder económico estaban destruyendo, los derechos sindicales, la educación pública, la salud, todo lo que se destruyó para que nos encontremos con este sistema cruel en el que vivimos. ¿Usted quedó, Mónica, por lo tanto, quedó ahí? Yo voy a hacer, van a entrar, nunca perdí el conocimiento completamente y lo tenía estaba muy despierta a pesar de las 2 horas de pérdida de sangre por una arteria. Me van a poner en la calle y supe solamente el 2002, cuando regresé acompañada por Silvia Castillo, mi amiga, compañera militante, mujer de un compañero asesinado, y su hijo
su hijo que me dice, Carmen, tienes que volver a la calle porque los vecinos recuerdan. Y voy a ir con un equipo, estoy filmando a mi padre, El país de mi padre, con 2 personas extraordinarias, Sebastián Moreno y Boris Herrera, y digo, vamos a ir, no tengo en la cabeza un proyecto de relato, y voy a encontrarme en directo con el hombre que me salvó la vida. Si hay un héroe en esta historia, el 5 de octubre, es Manuel Díaz, es mi vecino. Mi vecino, él no me conocía más que como mi vecino. Y cuando hablo de máquina imperfecta es porque mi vecino, en la bondad, en el bien, en el coraje real, atraviesa las balas, me recoge y se enfrenta, yo lo escucho, a los agentes de la DINA militares que dicen, no, no se la lleve. Y él, había una ambulancia detenida con un chofer y le dice, acércate, tenemos que llevarla al Barros Luco, a urgencia, al hospital. Era el Barros Luco. Y de ahí en adelante tuve gestos de coraje, de bien, del médico de guardia, de la enfermera que me dice a quién le avisamos, Jaime Castillo, digo yo, mi tío Jaime, maravilloso defensor de los derechos humanos, Jaime Castillo, que ha sido olvidado, que defendió a los prisioneros del MIR, recibe la noticia de que estoy viva. Con posterioridad el cirujano que me opera estaba por casualidad en el hospital militar. En ese contexto, los gestos de bien son tanto más interesantes, tanto más violentos, comprometen tanto más que el mal. Allí ganó el bien. Murió Miguel Enríquez, sí, lo mataron, pero Miguel Enríquez es uno de los tantos espíritus, seres que la memoria convoca en la revuelta. No mueren, esas personas no mueren. Yo creo profundamente, ha sido así en mi vida y para tanto, que son faros, son luces, son ángeles, son espíritus que te llevan y te guían. Y para mí ha sido un guía en mi vida presente. Carmen, Cecilia, queremos seguir conversando con ustedes. La conversación de verdad ha sido muy intensa, emocionante, y las dos tienen esa grandeza de agradecer a esos pequeños gestos, con lo que tú nos contabas con este médico que tú abrazaste, cobijaste, que viajó especialmente a Chile a solo abrazarte, lo que usted nos contaba, Carmen. Son historias que de verdad necesitamos que sean oídas, y por eso le agradecemos que estén esta noche. Vamos a hacer una breve pausa en Pauta Libre y regresamos de inmediato. Ya estamos de regreso en Pauta Libre. Ahí sí, ahora sí que estamos de regreso en Pauta Libre con 2 tremendas invitadas que nos han abierto generosamente su corazón, sus historias de vida, para que no volvamos atrás, para que no se cometan los mismos horrores y los mismos errores. Hoy nos acompaña Cecilia Botay, víctima de las torturas en Villa Grimaldi, y también Carmen Castillo, destacada documentalista, escritora, que está con nosotros. Mónica, usted había quedado con la palabra. Carmen Castillo, bueno, se ha hablado mucho de lo que ocurrió ese día 5 de octubre en la calle Santa Fe, en la que usted sobrevivió. Pero hay algo que impresiona de todo este acontecimiento, y es que después de escuchar el relato que hace Cecilia, que perdió a su hijo ahí, que vio cómo torturaban a su marido, vio cómo torturaban a otras personas que están desaparecidas. Hay gente que hoy día defiende a Krasnov como si fuera un oficial que está injustamente condenado. Un hombre que hizo el bien. Y se escriben muchas cosas sobre Krasnov. Hay que decir que es un hombre que es hijo de un ruso blanco que combatió en la Segunda Guerra Mundial al lado de los nazis. Un cosaco. Cosaco. Y él quedó en un campo de concentración junto a su madre cuando fue derrotada el nazismo, Hitler. Quedó en un campo de concentración en Austria, y de ahí un embajador los rescató y los trajo a Chile.
Pero es impresionante que ese hombre que tiene junto a 840, como dijiste, Julia, años de cárcel, que participó en la mayoría de los secuestros más brutales y en las torturas más brutales. Aquí tenemos a 2 mujeres. Usted los vio, ¿no es así? Él venía muy seguido en el cuarto de hospital. Hay un momento, tal vez recordar, perdón, que Mónica Echeverría, mi madre, escribió un libro muy importante con la biografía de Miguel Krasnov, que les recomiendo su lectura, donde se encuentra ahí descrito ese pasado al cual hacías referencia. Miguel Krasnov Marchenko, junto a Contreras, Rostros, alrededor mío en el momento en que entro a urgencia al hospital militar. Pregunto, ¿y Miguel? Y Contreras responde, se fue. Pensé que Miguel había podido romper el cerco. Y responde una voz, murió. Luego voy a identificar a esta persona porque me visitaban en el cuarto de hospital, donde después de la operación extraordinaria que realizó el cirujano, en un cuartito vigilada por hombres. Usted estaba en calidad de detenida, prisionera. Prisionera, se había filtrado la noticia de que estaba viva. Yo siempre he dicho, no viví lo que vivió Cecilia, no viví lo que fueron esas casas de tortura clandestina, no viví ese espacio-tiempo otro del cual trabajé en una de mis películas, trabajo. Pero era una detenida que recibía la brutalidad de las preguntas de Morren Brito, la visita de aquel otro que decía, vengo llegando del entierro de Miguel Enríquez, porque por supuesto no me dejaban salir de esa situación, y Krasnov Marchenko. ¿Cómo decir, Mónica? Ese hombre era un convencido, porque hablar de fascismo pareciera que no quiere decir nada hoy día, ¿no? ¿Qué es esto cuando decimos, atención, cuidado? Cuidado de los Bolsonaro, los Trump, los extrema derecha de España, cuidado con Castro. ¿Qué sería ese hombre de particular? Ese hombre era un convencido que nosotros éramos un enemigo que había que aniquilar, que aquí había que instaurar en este país una sociedad, otra, que respondía justamente a lo mejor a sus temores de aquello del comunismo. Entonces ese señor era un hombre en misión, un fascista. Y sabemos, por favor, tratemos de entenderlo, lo que significa no solo los dolores de nosotras, de nuestros amigos desaparecidos, de mi hijo Miguel Ángel, que me cuesta hablar, pero quisiera simplemente decir que él nació, vivió y va a morir a consecuencia de las heridas que sufrí, y él es también asesinado. Él es un niño asesinado por la dictadura, por esta máquina de matar en el cual Krasnov y sus secuaces eran los ejecutores de esta lógica. Lo insólito es que se las ha arreglado Krasnov Marchenko para recibir 2 homenajes. Uno en 2008 en el Club de Providencia, en ausencia, afortunadamente, y el segundo en la Escuela Militar, en 2018, dirigido por su hijo, con un discurso institucional vistiendo uniforme. Es insólito. La capacidad de articular desde la cárcel ese tipo de actos. Por el soporte que tiene también. Claro. Estamos hablando de un país, el nuestro, de un pueblo, de una nación que no ha hecho ningún trabajo con respecto a esto. Nos ha costado mucho la justicia.
Y por eso es que hay esos homenajes, por eso se atreven, por eso este candidato insólito se Quería atreve. seguir justamente con las pretensiones de uno de los candidatos presidenciales y preguntarle a Cecilia, porque su hijo desempeña un trabajo muy, muy importante en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sí. Él es un abogado muy destacado que ha hecho un trabajo ejemplar, como toda esa institución en general. Algunas críticas, más, menos, pero en general es una institución del Estado que logramos después de muchos años para que el Estado se hiciera cargo de defender a los ciudadanos de los ataques del Estado y de los agentes del Estado. Sin embargo, el candidato Kast primero quería disolver esa institución y ahora entiende que no puede hacerlo, pero pone como condición que entienda los derechos humanos de una manera distinta de lo que son, desvirtuar el concepto, que se defiendan los derechos humanos de las víctimas de la violencia, que es algo para lo cual está la Fiscalía, ¿no? ¿Cómo percibe usted esos planes justamente en su condición de víctima de violaciones brutales a los derechos humanos en la dictadura y en su condición de madre de una persona que ha tratado de defender los derechos humanos en una institución que es una conquista de la democracia y que se pone en duda su existencia en una carrera presidencial como esta? Es que se están poniendo en duda la existencia de muchas cosas. Una es cómo funciona y lo que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como usted dice, pero también hay otras, las ONG también no las quiere más. Las ONG que ayudan a los inmigrantes en toda su situación que tienen que resolver. Va a tener cárceles que no son cárceles. O sea, es que son tantas las cosas. Mire, yo pienso que nosotros estamos todavía con algunos cimientos de lo que significó la dictadura de Pinochet. Todavía tenemos bastante de eso un poco. Sobre eso se ha reconstruido todos estos años, se ha tratado de rehacer este Chile, ¿ya? Y yo veo que todo eso que se está rehaciendo, él quiere barrerlo, quiere sacarlo. Y estamos viendo que lo que él está proponiendo son todas volver a una... Yo tengo mucho miedo, pienso que él ha hecho una campaña en todo lo que él escribe, todo lo que él tiene en su programa, de mucho terror, de mucho miedo, porque estamos viendo que el hecho de que no podamos tener toda la legalidad hoy día existente, ¿ya? Vamos a pasar a ser un pueblo que va a tener mucho de la característica de lo que fue la dictadura pasada, ¿ya? Entonces, es regresivo. Es regresivo, y yo digo que Krasnov es el miedo. Krasnov es el miedo, porque es el miedo a todo lo que nosotros tenemos actualmente. Y Carmen, en ese sentido, ¿qué le pasa a la sociedad chilena hoy día? Porque estamos hablando de un candidato que quiere indultar a Krasnov, que ha sido electoralmente exitoso. Hay muchos ciudadanos y ciudadanas que lo quieren y lo desean como presidente de la República. ¿Qué fibra de este miedo es la que él ha tocado? Algo muy simple que es planetario. Cuando el poder económico, llamémoslo con su nombre, cuando el capitalismo no logra acumular todo lo suficiente, hay que implantar regímenes democráticos, entre comillas, que ya no tienen nada democrático, que son autoritarios. Y eso lo ha declarado abiertamente Kast con sus amigos Bolsonaro, significado para la población brasilera, más de 600.000 muertos por la pandemia. Trump, horror absoluto para la nación americana, para el pueblo americano, para los pobres, para la sociedad, etc. Pero ello es muy simple. Dos elementos: la mentira sistemática y orden. Ellos prometen orden y paz. Kast presenta bien, me parece muy tranquilo, tiene su señora que lo quiere mucho, no puede ser tan malo,
no puede ser tan antifeminista, antimujer, porque tiene una señora que lo quiere. En fin, todo aquello que pasa cuando nosotros no hacemos el trabajo. O sea, yo como generación vieja, nosotras, sobrevivientes de una experiencia, ¿qué hemos hecho para explicarle? Pienso con mi trabajo en la Escuela Popular de Cine, en La Pintana, con los pantallazos a la barricada que hicimos durante todos los meses de octubre del 18 en adelante, en distintos lugares de Santiago, los pantallazos en la barricada, la revuelta. Allí había la palabra liberada, allí había creatividad, allí habían revueltas feministas, ecológicas, allí había un pueblo que se reconstituía en la fraternidad, allí se vivía la igualdad, ahí se escribían los muros, allí despertaba, como decíamos, la memoria. ¿Qué pasó? Tienen miedo, tienen miedo, tienen miedo. Entonces quieren usar el miedo a través del hecho de que nosotros seríamos terroristas, que los presos de la revuelta son delincuentes. Los presos de la revuelta, yo tengo el privilegio de trabajar con los compañeros expresos políticos de Francia y de Europa en apadrinamiento de presos políticos de la revuelta. Conozco los casos precisamente. Hemos podido organizar las defensas, los abogados, ayudar a las familias y realmente, ¿cómo decir? Esas madres están sufriendo lo que sufrieron nuestras madres. Están sufriendo exactamente situaciones, son gente humilde. Y hay comprobado los casos de montajes que se caen y sin embargo esos jóvenes y muchachas como Paula, que acompañé hasta su liberación, se encuentran hoy en arresto domiciliario, etcétera, en situaciones de crueldad inimaginable. Entonces, quieren hacernos responsables a nosotros, a esta sociedad, del narcotráfico, de la delincuencia, de los saqueadores. ¿Y dónde están los servicios de inteligencia? Como decía Mónica, ¿dónde está? Tengo la impresión, Cecilia, quieres acotar algo, ¿no es cierto? Sí. Porque se nos va acabando el tiempo. Ah, perdón, perdón. Sí. No, por favor. Ha sido todo muy interesante, pero Cecilia quería acotar algo. Yo quería agregar sobre Krasnov el hecho de que él está defendiendo en este momento y que para él es inocente Miguel Krasnov y es un criminal de lesa humanidad en que él, Kass está contra el aborto y estos criminales me hicieron un aborto. Te abortaron. Perdí mi guagua. Es el hecho solo que él diga ya que es inocente, un torturador, es un daño, es una violencia muy grande que ejerce con la sociedad. Eso no es permitido en ninguna sociedad democrática. ¿Ya? Incluso en Alemania hay leyes, la ley de holocausto, donde no permite, hay prisión y multa. Para todo esto no se permite el homenaje, menos esto. ¿Ya? Él está a favor de la familia. En prisión, en la Villa Grimaldi, a lo que más usaban a la familia. Yo y Patricio éramos familia y por ser familia, ¿ya? Nos torturaban juntos. O sea, eran usados como rehenes uno del otro. Sí, y también mi familia que fue detenida... tu hermana, tu sobrina. Mi familia que fue detenida, todos fueron detenidos. Fue detenida mi hermana, que estaba de 5 meses de embarazo, ya con la pequeña de 4 años, con mi cuñado, con mi madre, con mi otra hermana Carmen... Todos, mi primo Arturo, todos fueron detenidos. ¿Ya? Afortunadamente el niño logró nacer, está aquí hoy día también, ¿ya? Pero fue y la familia,
la familia, él defiende a la familia. Y estas familias, como muchas otras familias, ya fue reprimida, torturada, muy torturada, tuvieron que arrancar como, yo creo que era como hicieron, como allá en los judíos que los sacaban sin nada. Tuvieron que salir, arrancar de la casa con la señora Meloni, que era una señora de la embajada italiana, lo sacó, en 2 horas lo vengo a buscar, porque mi madre había llegado muy mal de Villa Grimaldi. Entonces, y con mi hermana, porque ya estaban todos. La Dina vivió en mi casa como durante 8 meses, entra y sale de la casa. Entonces, los agentes de la DINA los agentes de la DINA entraban y salían y amenazaban, y después se querían llevar a la guagua con mi hermana. Ya entonces ahí se toman a mi mamá y a mi otra hermana. Era la familia. ¿Ya? Y Kast ya defiende y no reconoce ni respeta la ley chilena. No la respeta, porque está pasando a llevar también las sentencias de este país. No respeta la legalidad de este país. Y los 800 años, un poco más de 800 años que tiene él, 840 años de cárcel, piensen ustedes cuántas personas, cuántas querellas tiene él para llegar a eso. Si nosotros, solamente la querella de Villa Grimaldi éramos 31 y le dieron 7 años. Estuvimos 1 año preso, después de eso salimos. Es que es todo, es un todo. La vida te cambia al final cuando tú sales de libertad. En la libertad, que tampoco salí del todo al inicio, cuesta acostumbrarse a la sociedad. Cuesta todo, no es fácil. No es fácil volver a pararte de nuevo, ¿ya? Porque has vivido una vida de extrema... pero es el extremo de la maldad. Ya no puede ser peor. Y él defiende eso. Cecilia, te queremos agradecer muchísimo tu valentía, tu generosidad de haber estado esta noche con nosotros compartiendo tu historia. Una historia tremendamente dolorosa, pero que hoy día te acompañan tu hijo, tu sobrino, tu hija, y que la quieres hacer presente. Lo mismo, Carmen, es un placer siempre tenerte en todos los programas de la red. Gracias por compartir tu historia, y pronto, muy pronto, se viene el documental Santa Fe aquí en la red, ¿o no? Sí, no sabemos cuándo, pero esperamos que Calle Santa Fe pueda ser visto para los espectadores. Quisiera nada más agregar que en el combate entre el mal y el bien, yo creo en la fuerza del bien, y creo que es posible tomar conciencia y detener, a través del voto, detener lo que nos toca hoy día. Hoy nos toca parar la amenaza de la oscuridad, del mal, de la sombra, llamando a votar. Llamando a votar, por supuesto, y en los próximos días vamos a estar disfrutando del documental Calle Santa Fe en las pantallas de la red. Gracias por habernos acompañado esta noche, Cecilia, lo mismo, muchísimas gracias. Qué rico que se hayan conocido y que nos conocíamos, nosotros nos queremos. Mejor todavía. Mira, somos una generación que conocemos la amistad, la lealtad, la solidaridad, sostenernos, avanzar juntos, nunca dejarnos caer. Ayer habían entierros de compañeros, algunos de ellos muertos, muy pobres en esta sociedad que no cuenta aún la verdad, la justicia y no repara. También estuve con los actuales víctimas, daño ocular, Gustavo Gatica, en Villa Grimaldi estuvimos el viernes. Gran homenaje a ellos, que tienen una banda de rock fuerte, ¿me entiende? Nosotros no van a poder con nosotros. Carmen, Cecilia, muchísimas gracias de verdad por estar esta noche de domingo con nosotros en Pauta Libre. Son las 23:15 y es momento de presentarles a través del Zoom a nuestro siguiente invitado. Emprendedor social, profesor universitario, destacado montañista nacional y fundador de Independientes No Neutrales, el movimiento. Con nosotros ya está Rodrigo Jordán. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, un gusto saludarlas. Gracias por estar acá esta noche. Sabíamos que nos estabas esperando, pero de verdad esta conversación valía
muchísimo la pena. Y me gustaría preguntarte porque en julio de este año, antes de que comenzara la convención, tú obtuviste, su movimiento obtuvo 11 constituyentes. Usted dijo que el comienzo de la convención, durante los primeros días o meses, puede ser que al principio haya cierto desorden, que gente que quiera posicionar un diálogo golpeando la mesa, pero que paulatinamente todo va a ir tomando un cierto ritmo, una cierta tranquilidad finalmente. ¿Cómo ha visto estos meses de trabajo de la convención, Rodrigo? Bueno, efectivamente partió con, bueno, ustedes se acuerdan del primer día, ¿no es cierto?, donde Eugenia Valladares jugó un rol preponderante. Sí, absolutamente. Había mucho, y el relato que acaban de contar es parte de nuestra historia, entonces había mucha gente que quería hablar, ¿no?, y decir ciertas cosas muy fuertemente, ¿no?, y golpear la mesa, por decirlo así. Y yo soy de la teoría que esas tensiones son buenas, ¿no? Es bueno que las cosas salgan al aire, tal vez desordenadamente, tal vez muy impulsivamente, y que generan tensión, y que generan conflicto, y generan más de alguna discusión muy fuerte. Pero paulatinamente, tal como dije, y no lo dije yo, esto está descrito en los libros de sociología, esto va a ir tomando un cierto orden, un cierto camino. Hay un gran autor de la Universidad de Harvard que habla de ambientes contenedores, ¿no es cierto?, que es un ambiente donde se permite la tensión, se permite la discusión, se permite la diferencia de ideas, incluso se tienen adversarios, pero finalmente se mantienen por ponerlo en una metáfora muy sencilla, una olla en ebullición, ¿cierto? Está la olla, está el agua hirviendo, pero no se desborda la olla, ¿no? Entonces está la tensión, pero está este ambiente contenedor. Y paulatinamente eso ha ido ocurriendo. Tal vez no es lo más público, no está en las redes sociales, pero si uno está leyendo y está, bueno, yo estoy bastante metido, entonces sigo muy de cerca, en las comisiones de trabajo, se están poniendo de acuerdo, están conversando, están llegando a un escrito. Ya el 4 de enero se cumplen 6 meses. Pero este ambiente contenedor ha logrado contener. No ha habido discusión, pero se generó primero el reglamento. Y el reglamento quedó muy bueno, quedó con algunas cosas que a algunos les gustan, otros no tanto, otros un poco más, pero algunos cedieron, otros no cedieron. Y ahora lo más importante, creo yo, es que la convención ha escuchado a la ciudadanía. ¿Se acuerdan? Hace una semana atrás estábamos en plenas elecciones y por tanto las elecciones comen toda la cobertura. Pero fueron a la región de Biobío y estuvieron con una cantidad de personas increíble. Entonces la cantidad de audiencias que han tenido, si se puede participar, etc. Entonces yo creo que está andando bastante bien, dentro de una cosa que no es fácil, donde no había antecedentes, donde no había forma de trabajar. Es como, siempre lo dije, es como meterse a jugar un partido de fútbol, pero sin reglas, ¿no? No hay arco, no hay arquero, entonces había que armar estas reglas. Y yo creo que están dando bastante bien. Sí, Rodrigo, pero nació bajo el asedio de una campaña en redes sociales que por lo demás sigue en pleno desarrollo. Hay un convenio con la Universidad Católica de Valparaíso que incluso tuvo que fundar un odiómetro para ir certificando de dónde vienen y de qué cuentas provienen todos estos hashtags de campaña en contra de la convención. Incluso la situación de riesgo se eleva cuando uno de los candidatos presidenciales, José Antonio Kast, dice que en caso que la convención no respete ciertas libertades de culto, de propiedad privada, en fin, él va a hacer todo lo posible porque fracase en el plebiscito de salida. ¿Cómo ve usted ese anticipo de un candidato presidencial? Bueno, claramente el 20%, 21% votó rechazo, ¿no? O sea, ahí hay una base de gente en Chile que no está de acuerdo con la nueva Constitución. Y por tanto los convencionales van a tener que trabajar muchísimo para convencer a ese 20%. Y el candidato Kast ya lo dijo, como tú muy bien dices, dijo que si no se respetan ciertas libertades, él va a encabezar el rechazo a la votación. Y por tanto es un desafío súper importante que está un poco más tapado porque estamos en las elecciones presidenciales el próximo domingo, pero imaginemos que si hay un escrito, que hay una nueva constitución, esa tiene que ser votada y el voto es obligatorio. Y por tanto ahí va a haber otra campaña más muy importante.
en donde, bueno, los que juntamos votos y juntamos gente queremos que salga por una gran mayoría. Tenemos un riesgo, vamos a suponer, ojalá no sea así, pero si la nueva Constitución gana 51-49, no va a ser muy legítima, ¿no? Tiene que ganar por harto, ¿no? Algo que nadie esperaba del 80-20, pero por ahí tiene que andar. Entonces va a haber que hacer mucho trabajo ciudadano para convencer a la gran ciudadanía que vote en favor de la Constitución, a pesar, y como dices tú, que va a haber un 20% o tal vez más, un 25 o un 30% que va a estar en contra. ¿Mónica? Sí, buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente, Rodrigo. Hace pocos días, recién el viernes, la vocera de la Corte Suprema, Gloriana Shevesic, a propósito de esta resolución, pero no es una resolución, la verdad, que de la Corte Penal Internacional, ¿no? Sino que ellos plantean que no van a iniciar un examen preliminar por crímenes de lesa humanidad en Chile. Y la vocera, la ministra Gloriana Shevesic, al ser consultada sobre esto, dice, comillas, los jueces chilenos le dicen al mundo que aquí estamos en un Estado de Derecho y que cumplen su labor de manera independiente e imparcial. Los tribunales cumplen su mandato constitucional. Usted participa no solamente en espacio público, no solamente en independientes no neutrales, sino que también en la Fundación de Superación de la Pobreza. Y hemos visto en los últimos 2 años numerosos hechos que nos hablan de una justicia para ricos y una justicia para pobres, de inegalidades muy, muy evidentes. ¿Qué opina de esta declaración de la vocera de la Corte Suprema? Bueno, tú lo dices muy bien, Mónica, la Fundación Superación de la Pobreza, de la cual yo soy director y sacamos una carta ayer en el Mercurio, siempre ha dicho que la desigualdad en Chile no solo tiene que ver con una desigualdad territorial, de acceso, de dinero, sino que tiene que ver con una desigualdad de trato, ¿no? Que es muy relevante. La gente, como se dice, ¿no? Hay justicia para unos y justicia para otros. Y eso es dramático. Entonces, en la Fundación, pero también Independientes Neutrales, lo que estamos tratando de hacer, y por eso es que desde el Independientes Neutrales se formó, y tú lo sabes, Mónica, se formó por gente de la sociedad civil, no por gente de partidos políticos involucrados, ¿no es cierto?, tradicionalmente con la política partidista tradicional, sino que gente de la sociedad civil que tenía mucho que ver con las políticas públicas, ¿sí? Por supuesto, pobreza, igualdad de género, medio ambiente, en fin. Toda esa gente, y es muy amplio en la comunidad de organizaciones solidarias, dice que hay una tremenda desigualdad en Chile. No solo, insisto, como tú muy bien dices, en la desigualdad ante la justicia, sino que hay una cantidad impresionante de desigualdades como trato, dinero, territorio, salud, educación, etc. Entonces, por eso, ojalá la nueva Constitución ayude a arreglar y mejorar esa situación. Rodrigo, justamente respecto de eso, esta semana se conoció el informe de inequidad del Instituto Francés que hace periódicamente esta medición, que sitúa a Chile en el 8º lugar de los países más desiguales al comparar los ingresos del 10% más pobre respecto de los del 10% más rico. Y otras cifras bastante pavorosas, como que el 1% concentra casi el 50% de la riqueza. Que esto además agrega es una desigualdad estructural que ha acompañado el desarrollo de Chile durante los últimos 120 años. ¿Qué espera de la Convención Constitucional para enfrentar este tipo de cosas? Y del próximo candidato, del próximo presidente de la República. Bueno, hay dos cosas ahí, solo para agravar la situación que describe el trabajo, y es que la CACEN, la última encuesta CACEN, que fue tomada en pandemia, y hay que decirlo muy claramente porque hay que ser cuidadoso, y esto lo enseñó Mónica González, hay que ser cuidadoso en los testimonios. Se llama CACEN en pandemia porque no se pueden comparar esta CACEN con las anteriores porque fue hecha de un mecanismo distinto. Pero aún así, la pobreza por ingresos, que en Chile venía disminuyendo hace 30 años, y venía disminuyendo de forma muy importante, de el 38, el 40% al término de la dictadura, al inicio de la democracia,
había bajado ya hasta un 8,6%, a tal punto que la pobreza empezaba a desaparecer de las campañas políticas porque se estaba solucionando. Bueno, volvió a subir, ¿no? Y esto cambia un quiebre. Y lo más importante es que en la desigualdad por ingresos entre el primer decil y el último decil, el primer decil de 10% de la población más pobre y el décimo decil, que es el 10% más rico, la desigualdad, la diferencia subió en forma impresionante. Los ingresos de ese primer decil cayeron 7 veces, ¿sí? Cuando los otros cayó un 3%, un 2%, casi no cayó. Entonces tenemos una desigualdad muy grande. En la convención, lo que más insiste Independientes No Neutrales es tratar de establecer la dignidad de las personas. O sea, todas las personas tienen igualdad frente a la nación, frente al Estado. Entonces, los derechos sociales, económicos y culturales tienen que estar garantizados por el Estado. ¿Cómo se baja eso? Y esto hay que tenerlo muy presente, porque hay que tenerlo muy presente. Leonardo Moreno, que trabajó con muchos años por nosotros en la fundación, hoy día trabaja en Avina, la Mónica lo conoce perfectamente. Leonardo Moreno dice, cuidado, la Constitución es poesía, pero el bajada a las leyes que va a tener que ver el futuro Congreso es prosa. Y en la prosa donde van a surgir muchos de los problemas que hay por delante. Por tanto, no solo hay que sacar una nueva Constitución a mediados o el segundo semestre del próximo año, sino que hay que estarse preocupando y mantener la preocupación por los siguientes 5 años, en donde se van a ir escribiendo las leyes que esa Constitución determina y finalmente los reglamentos. Me gustaría que profundizáramos en ese tema que tú nos estás contando, sobre todo con un Congreso que va a quedar conformado mitad a partir de marzo, pero vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos de inmediato con nuestro programa. En instantes, Guillermo Tellier conversa con nuestro panel sobre la recta final de las elecciones del 19 de diciembre y el rol que juega el Partido Comunista en un eventual gobierno de Gabriel Boric. Ya estamos de regreso en Pauta Libre en esta noche de domingo conversando con Rodrigo Jordán, empresario, profesor y además fundador del movimiento Independientes No Neutrales. Antes de la pausa, Rodrigo nos puso un punto bastante interesante, que son las vallas que tiene que pasar la nueva Carta Magna. Primero el plebiscito de salida y posteriormente la bajada que se haga en el Congreso. Mónica. Sí, perdón, es que yo quedé... Perdona, disculpa. Pero tranquila. No, sí, tranquila estoy. Sí. Estoy muy tranquila. Ellas me hacen rabiar porque no me gusta que digan eso. Pero lo que pasa es que quedé impactadísima por el rostro de mi gran amiga Patricia Verdugo, que ahora muy pronto se va a cumplir un nuevo aniversario de su muerte. Y nos hace tanta falta la Patricia, de solo pensar en cómo habría hecho investigaciones, habría hecho relatos que nos habrían ayudado mucho en este minuto. Así que yo les pido disculpas, pero quedé muy impactada con este maravilloso premio que va a ser la red. Rodrigo, usted planteó una cosa muy importante, que es la Constitución es poema. No siempre es poesía, pero evidentemente sin los reglamentos. Un ejemplo, la Constitución decía que las universidades no podían lucrar. Eso se hizo en la Constitución de Pinochet, pero se mantuvo durante los 31 años. Pero las universidades se vendían, lucraban, se compraban en muchos millones de dólares o de pesos. Por lo tanto, era letra muerta. Entonces, lo que viene no es solamente escribir una Constitución, sino que va a venir bajar eso en reglamentos para que no sea letra muerta y sea práctico. Como ejemplo, el derecho al agua, que sea un consumo prioritario y absolutamente prioritario, garantizado para consumo humano, como el sistema de salud, la educación, etcétera, un sistema de verdadera seguridad social. Pero tenemos un Congreso que va a ser, que va a estar empatado, que es representante de esta fractura que estamos teniendo. Va a ser muy, muy difícil bajar una Constitución, aunque esté aprobada por una mayoría. No sabemos lo que va a pasar, pero va a ser difícil bajar en reglamento.
A ver, lo que pasa, Mónica, es lo siguiente, sin duda alguna, el Congreso quedó empatado y por tanto bajar eso a reglas y a leyes va a ser difícil con este Congreso, pero cuidado, la propia Convención, en parte de su, y quiero volver a los derechos inmediatamente, pero en parte de su establecimiento va a establecer probablemente un nuevo régimen político, ¿no? No sabemos si va a ser más parlamentario, más... Yo que creo yo que va a ser menos presidencial que este, pero no necesariamente un régimen parlamentario, que va a establecer, podría eventualmente, Mónica, hacer un congreso unicameral, de solo una cámara. Puede ser, no, todo eso está por discutirse. Y por tanto, este proceso que va a ser largo de bajar una constitución a leyes, no solo va a quedar a cargo de este Congreso, como tú me dices, está dividido, ¿no? Y va a tener que llegar a acuerdos, sino que va a cambiar el régimen y por tanto va a ser más largo. Pero una cosa importante, Mónica, dos cosas. Uno son los 2 tercios. Los 2 tercios son re importantes. Ninguno de los grupos o de las agrupaciones políticas al interior de la Convención tienen la mayoría. Ninguno. Van a tener que acordar, ¿sí? Acordar cosas unos con otros. Por tanto, la nueva Constitución puede quedar, por decirlo así, no extremista, ¿no? Ni de derecha ni de izquierda, sino que y ahí Independiente Neutral tiene un rol que jugar. Y en ese sentido, 2 tercios no es tan distinto a lo que el Congreso pueda obtener, ¿no? Y por tanto se podrán escribir leyes. Pero lo importante, Mónica, es que esto no acaba el próximo, vamos a suponer, septiembre, que vamos a votar en un plebiscito de salida obligatorio de una nueva Constitución. Incluso puede ser que se alargue la Constitución, yo creo que no, pero en fin. Pero va a haber pasado prácticamente 6-7 meses del nuevo gobierno, del nuevo régimen parlamentario. Van a haber aterrizajes, pero eso va a ser un proceso largo. Y por tanto, nosotros, por ejemplo, en Independientes Neutrales, sabemos que esto no termina en septiembre, sino que es mucho más largo. Un solo ejemplo. Nosotros poníamos que uno de los derechos, ¿no? De esto, porque se habla de derechos sociales, podía ser el derecho a la vivienda digna. Y sin duda que fue el primer escrito que cayó en la Constitución y fue bastante unánime, ¿no? Y equipos y agrupaciones políticas dentro de la Convención. Se aprobó, de una vivienda digna, como un derecho. ¿Qué significa una vivienda digna? ¿Con qué instalaciones? ¿Con cuántos metros cuadrados? ¿En qué hábitat? ¿Con qué acceso? Bueno, hay cosas muy largas que discutir, por tanto es un proceso largo. Pero Rodrigo, respecto de eso, claro, por eso se habla de que un catálogo de derechos debiera quedar sujeto a el presupuesto del Estado, por ejemplo, etcétera, pero hay acuerdos que van a tener que cumplirse o de otro modo, le guste o no al Parlamento y a su mayoría incluso, quedaríamos con normas inconstitucionales. Por ejemplo, si se estableciera la nacionalización del litio, tendrá que establecerse una ley que regule aquello, no puede pasarse por alto la nueva Constitución, ¿no? Y habrá un tribunal constitucional u otro organismo del nombre que fuere, probablemente una sala de la Corte Suprema, que tendrá que velar porque se cumpla la Constitución y por lo tanto las leyes tienen que adecuarse a ello, independiente de que a la mayoría no le guste, ¿no? Bueno, tú lo dices, ¿no? En parte, yo estoy de acuerdo contigo, pero ni siquiera sabemos todavía cómo va a ser esa agrupación de apelación. El Tribunal Constitucional está bastante desprestigiado en Chile. Entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿Va a ser una sala de la Corte Suprema o va a haber un tribunal especialmente elegido? Todo eso tiene que ocurrir todavía. Por tanto, pasadas las elecciones de este próximo domingo, vamos a tener que volver todos a ponerle mucha atención a la Convención y a la Constitución, porque hemos estado más preocupados de las elecciones que de la Convención. Y la verdad es que la Convención es para los próximos, no sé, 40, 50 años. Claro. Y en ese sentido, tú hablas de las elecciones del próximo domingo. ¿Ustedes como Movimiento Independiente No Neutrales van a apoyar a uno de los 2 candidatos? No, nosotros hicimos una declaración. Fue muy discutida al interior del Movimiento Independiente Neutrales, pero sacamos una declaración que dice finalmente que producto que Boric garantiza que va a haber una nueva constitución y que va a apoyar el proceso, no así el candidato Kast, optamos por apoyar a Boric.
aunque habrían algunas voces que tenían algunas críticas del programa de Boric, etcétera, pero Independiente Neutra sacó una declaración y un llamado a votar por Boric. No necesariamente por sus posiciones políticas, ¿no? Pero sí porque nos da una cierta garantía que va a respaldar el proceso convencional. Ustedes lo decían al principio, ¿no es cierto? Kast podría incluso llegar a representar la gente del rechazo y estar en contra de la nueva Constitución. Y por tanto decidimos como agrupación apoyar a Boric. Perfecto, Rodrigo Jordán, muchísimas gracias por haber estado conversando con nosotros esta noche. Nos quedan muchísimas preguntas, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Encantado, cuando quieran. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, Rodrigo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Así es. Nosotros, ya viene el diputado Tellier, vamos a estar conversando incluso de una declaración que sacó hoy día la vocera de precisamente Boric, Izquierda, que hoy día hace referencia también a lo que es el Partido Comunista. Nos vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos de inmediato en esta noche de día domingo. Navidad es compartir. Faltan 5 minutos para las 12 de la noche en esta noche de domingo, en el último capítulo de esta temporada de Pauta Libre. Llegó el momento de saludar al diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Gracias, diputado, por estar con nosotros tan tarde en la noche, pero bien vale la pena. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Un poco resfriado parece. Está un poco congestionado, sí. Sí, bueno, sí, puede algo. ser alergia también en esta época, usted sabe, diputado, está medio complejo. Antes de comenzar en materia, me gustaría que Yana nos pusiera en contexto, porque apareció una declaración pública por parte de la mujer que había denunciado un acoso del candidato Boric. Sí, ella hace una declaración a la opinión pública, sosteniendo que tuvimos una conversación donde él, con Gabriel Boric, donde él me pidió disculpas por las actitudes machistas que tuvo hacia mí. Agrega más adelante en el comunicado: quiero denunciar el aprovechamiento inescrupuloso y violento de la derecha y del comando de José Antonio Kast. Queda claro una vez más, dice más adelante, que a él y a quienes lo apoyan no les importamos las mujeres ni la violencia que vivimos. Quiero comunicar, agrega, que mi voto sí es para Gabriel Boric, y más adelante sigue diciendo que él es capaz de poner el bien común como prioridad y reconocer sus errores y hacerse cargo de ellos. Yana, pero una parte de la declaración. Habla de comportamientos machistas. Sí. ¿Eso era el acoso? Tuvimos una conversación donde él me pidió disculpas por las actitudes machistas que tuvo hacia mí. Esa es la única calificación que hace de las versiones acerca de un acoso, y que, de acuerdo a lo que hemos reporteado, al menos yo, se trataría de miradas lascivas y lenguaje sexista. Hoy las cataloga como actitudes machistas. Ahora, esto viene también en contexto a partir de lo que sucedió en el último debate de la Archi, en donde el candidato Kast increpa al candidato Boric y se salen de control, tanto que quien estaba dirigiendo este debate pide que a ambos candidatos se les bajen los micrófonos, producto de esta disputa que estaban teniendo, que bien poco tenía que ver con las propuestas de cada uno de ellos. Diputado, ¿qué le parece estas declaraciones que acaban de salir por parte de la mujer que había denunciado a Gabriel Boric? Bueno, me parece muy bien, porque creo que dejan en claro que si hubo alguna actitud incorrecta, el pedir disculpas creo que tiene un gran valor en este caso. Y tal como lo dice la declaración, aclara perfectamente el aprovechamiento que ha tratado de hacer en este caso José Antonio Kast del tema, y creo que ya no lo va a poder aprovechar más. La opinión pública podrá determinar claramente. Además, ella, la persona que hace esta nota, dice que va a votar por Boris, lo que a las claras dice que fue una actitud machista. No sé cuál es la actitud machista, hay muchas, creo. Y claro, estamos en un momento en que tenemos que dejar de lado esas actitudes, y que bien que haya reaccionado de esta manera también Boric ante esa persona. Mónica. Buenas noches, diputado Tellier. Hola, buenas noches. Diputado, la situación en un eventual gobierno de Gabriel Boric va a ser compleja, porque usted habrá visto que las predicciones de pobreza y miseria para todo el continente y también para el mundo, ¿no?, son impresionantes para el próximo año. Un Congreso que va a estar empatado,
El Partido Comunista es el partido mayoritario de la coalición, es el partido más importante según los últimos resultados que obtuvo en las parlamentarias. ¿Ustedes estarían dispuestos a ceder cupos en el gabinete a personas que son independientes? Por ejemplo, Andrea Repeto como ministra de Hacienda, que es de Independientes No Neutrales, para enfrentar negociaciones tan complejas como con los camioneros, con un sistema de seguridad social. Bueno, bien, nosotros no estamos en esa discusión. Antes de la elección y antes de ganar la elección es difícil conversar de esos temas. No estamos haciendo negociaciones tampoco sobre los ministerios. Y creo que esa determinación la va a tomar el Gabriel Boric, que es electo presidente de la República. Indudablemente que él seguramente va a conversar con los partidos de la coalición, pero al final, en estos casos, siempre es la voz del presidente la que se impone. Así que si él nombra ministra A o B o C, nosotros vamos a estar en disposición de apoyarlo. Diputado Tellier, buenas noches. Hoy en el Mercurio, la jefa del comando de Gabriel Boric, Isquia Siches, dijo respecto del Partido Comunista, ellos tienen muy claro que nuestro programa es socialdemócrata. ¿Usted lo tiene muy claro, considerando que ha dicho que no había tiempo de revisar el programa, ya era socialdemócrata? Yo no sé cómo calificarlo, ¿eh? Cada uno puede calificarlo de acuerdo a su conocimiento del programa. Yo creo que es un programa que se encuadra en un proceso de cambios en el país, que plantea un nuevo proyecto de desarrollo y que está muy ligado también a los cambios que se vayan a producir en la Constitución. Y a mí me parece que lo importante del programa es que responda a las demandas sociales. Y creo que eso lo hace el programa. Y creo que lo hace con claridad. Creo que Boris ha ido abriendo camino, abriendo paso para que sea posible la realización de este programa. Así que no nos preocupa lo que se diga tanto respecto al programa, que se han inventado muchas cosas, como que nosotros estamos haciendo exigencias sobre el programa. No es así. El programa se ha discutido, todos los partidos tienen sus representantes en el equipo económico, han discutido con los otros partidos, y todo se ha hecho sobre la base de acuerdos que me parece que son muy valiosos hasta ahora lo que se ha logrado. Diputado, ¿cuáles serían dentro de estas prioridades urgentes que va a haber en el próximo gobierno sociales para responder a las demandas sociales? ¿Cuáles serían, a juicio del Partido Comunista, las dos primeras urgentes a diseñar y poner en ejecución? Bueno, son las mismas que ha anunciado Gabriel Boric, lo ha hecho públicamente varias veces. Uno es el tema de las pensiones, una que yo creo que va a haber que dividirla en dos partes. Una es la pensión universal, que la ha anunciado, ¿no es cierto? Una pensión universal para llegar a un mínimo de 250.000 pesos que tiene que financiarse. Lo otro es cómo se hace una reforma de pensiones de fondo. Eso sin AFP, hemos dicho. Eso tiene que recorrer su camino. Y creo que la otra gran reforma es del sistema de salud. Se ha hablado también de un sistema universal de salud en que todos podamos atendernos sin discriminación de ningún punto de vista, que todos tengamos los mismos derechos en relación a salud. A mí me parece que son de las dos más urgentes que se han anunciado, pero hay muchas otras. Entre ellas se ha discutido que para poder realizar estos proyectos, estos dos que he anunciado incluso, tiene que llevarse adelante una reforma tributaria, que también va a ser urgente. Una reforma tributaria no se hace de la noche a la mañana, va a ser un proceso, y nosotros esperamos que en el Congreso, a pesar de que hay un empate en el Senado, pero que creo que las fuerzas que están por llevar adelante una reforma tributaria tienen mayoría en la Cámara de Diputados, creo que es posible que eso se pueda aprobar.
pero indudablemente que es una discusión muy, muy de fondo. Diputado Teller, hay un aspecto muy importante dentro de las exenciones tributarias que afecta a los camioneros y que en un Twitter el ex asesor del ministro Briones, Claudio Agostini, decía hoy día que los camioneros no paguen el impuesto al diésel que corresponde por lo que contaminan, que sería de 7 UTM por metro cúbico, le cuesta al Estado 1.860 millones de dólares. Y el reintegro que reciben cuesta 90 millones, a lo cual había que sumar. Falta sumar el subsidio en peajes y los menos impuestos por renta presunta. O sea, este es un paquete de sanciones tributarias del que gozan los camioneros. ¿Estarían dispuestos a asumir la amenaza que estaban haciendo la Confederación de Transporte de Carga y de los dueños de camiones? De que si, ya lo hicieron, ¿no? De que si van a eliminar las exenciones tributarias, ellos van a paralizar el país. Bueno, esas exenciones tributarias fundamentalmente las ha planteado el actual presidente. Creo que algunas están planteadas también en el programa. Pero creo que eso va a ser un estudio cuidadoso, porque el impuesto a los combustibles es un tema complejo de abordar. Uno podría decir que bueno, vamos a quitar el impuesto a los combustibles para que todos puedan tener las mismas garantías que tienen los camioneros. Pero eso es difícil de hacer. Y por otra parte, evidentemente también que los camioneros tienen muchas garantías y las quieren seguir teniendo, y ellos han reclamado por el solo anuncio de que se ha hecho en el programa de Boris de fortalecer el sistema de ferrocarril, claro, ¿no? Entonces me parece que esa también va a ser una discusión compleja. Ahora, nosotros estamos dispuestos a discutir los temas. Creo que no hay ningún tema tabú que se pueda discutir en el próximo gobierno. El asunto es cómo llevarlo a la práctica, cómo tenemos las fuerzas necesarias para ello, tanto en el Parlamento, y también, muy importante, cómo también contamos con la aprobación del mundo social, que es muy importante. Diputado Telguera, así como dicen, no hay temas tabú respecto del programa. Hay temas tabú respecto de las diferencias internas en su partido, porque como nunca se han expresado posturas muy distintas en relación, por ejemplo, a la declaración a favor de Ortega en Nicaragua, que realizó, se conoció después, Juan Andrés Lagos, con reacciones completamente contrarias de parte de las juventudes comunistas y de 2 parlamentarias o más parlamentarios. ¿Qué pasa al interior del Partido Comunista? Porque no se habían visto contradicciones públicas en el pasado. Yo creo que se han visto. Yo llevo harto tiempo en el Partido Comunista y se han visto. Claro, no han tenido tal vez la resonancia, pero incluso antes teníamos discusiones hasta por los medios propios del partido. Ahora, en el partido hay discusión interna, hay diferencias como en todos los partidos. El problema está en cómo discutimos esa diferencia y cómo llegamos a conclusiones que después acatamos todos. Y por lo menos en eso estamos. Yo creo que la única diferencia que se ha manifestado en estos días, o una de las que se ha manifestado, es una declaración que sacó Chile Digno respecto de Nicaragua, efectivamente. Pero esos son problemas que los vamos a discutir internamente, nosotros no tenemos ningún problema. Y en ese sentido, diputado, ¿cómo lo van a hacer en un eventual gobierno de Gabriel Boric con la política exterior? Porque, o sea, la división no solo era dentro del Partido Comunista, toda la cámara más joven de las diputadas salieron a decir que no estaban de acuerdo, que no habían firmado, que nadie les había consultado respecto a esta declaración pública a favor de Ortega, pero además se contradice absolutamente con lo que dice su candidato a presidente, Gabriel Boric, que condena y habla de elecciones fraudulentas. Bueno, esa es la opinión de nuestro candidato presidencial. Yo no lo voy a contradecir en esta oportunidad. Creo que yo fui claro al decir la política internacional la va a conducir el presidente de la República. Nosotros vamos a acatar aunque tengamos diferencias. O sea, ¿las van a acatar 100%? Porque también tenemos derecho a tener diferencias. Ahora, la política internacional no se reduce, creo, a la mirada que se tenga sobre un país. Yo creo que es algo mucho más profundo y más importante de discutir de cómo Chile se va a presentar ante la comunidad internacional, qué es lo que vamos a hacer respecto
a la situación que vive hoy día el mundo. Aquí se ha hablado un tema de pobreza, de retraso, en muchas cuestiones que debieran ponerse al día y que si se contribuyera, por ejemplo, en América Latina, entre todos los países, si nos pusiéramos de acuerdo, podrían muchas de ellas resolverse, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer con los tratados internacionales? Vamos a seguir conversando sobre eso, con cuántos países, con qué países. Creo que Chile está muy ligado a lo que ocurra en el mundo, en otros países del mundo. Entonces la política internacional no se va a referir solo a un país y creo que tenemos un ancho margen para ponernos de acuerdo, que me parece que son mucho más las cosas que nos acercan que las que nos diferencian respecto a política internacional. Y en ese sentido, ¿qué rol esperan ustedes cumplir como Partido Comunista en un eventual gobierno de Gabriel Boric? Bueno, colaborar con el gobierno. Pero ministerio, o sea, han sido... No, por eso es que yo dije que no estamos negociando ministerio. Bueno, se nos ha dicho que vamos a ser el partido hegemónico porque somos el partido más grande. Eso no es verdad. Sí, somos el partido más grande, pero casi todos los partidos tenemos parlamentarios. Todos los partidos son muy importantes. Hasta ahora todos hemos discutido en igualdad de condiciones. Y nosotros somos partidarios del pluripartidismo en el gobierno. Lo hemos sido históricamente en Chile, y ese pluripartidismo necesita de la máxima unidad, no de hegemonía. Y creo que estamos en eso y lo estamos construyendo, y se está construyendo bien, ¿no? Y el Partido Comunista, bueno, nosotros siempre hemos sido leales en los gobiernos que hemos estado, de los que yo conozco como menos, y creo que esta vez, porque con mayor razón creo que vamos a tener una mayor lealtad con este gobierno que nos representa bastante mejor que otros. Diputado Talleres, me parece que es muy correcto lo que usted plantea de que la política internacional tiene que ver hoy día con el poder real, ¿no? Es decir, cómo se plantea Sudamérica frente a los grandes poderes económicos y América Latina. Pero también hay urgencias. El Partido Comunista Chileno fue muy solidario con la lucha contra Somoza en Nicaragua. En este minuto, una de las guerrilleras más importantes, Dora María Telles, está bajo aislamiento desde hace 6 meses. Ha bajado 20 kilos junto a otras 5 dirigentes. Dora María Telles es la guerrillera, yo creo que una de la guerrillera mujer más importante de la década de las grandes luchas contra las dictaduras. Se teme por su vida porque ha bajado más de 20 kilos junto con estas otras mujeres que están en celdas de aislamiento. Entonces, cuando se plantea una solidaridad real, urgente, su partido ha tenido relaciones antes con el gobierno de Daniel Ortega. ¿No habría una posibilidad de hacer presión para que puedan suavizar las medidas de prisión y pueda salvarle la vida a Dora María Telles? Bueno, mire, nosotros hemos tenido relaciones con el movimiento sandinista desde la lucha contra la dictadura de Somoza. Y comunistas chilenos lucharon en esa guerra contra Somoza. Y después en la guerra contra los contras que ingresó a Estados Unidos a Nicaragua, ¿no? En una guerra muy cruenta. Entonces tenemos algunos lazos con todos ellos, y le quiero decir que para nosotros no es grato que exista esta división, ¿no? En el movimiento sandinista, porque creo que era un proyecto que de alguna manera indicaba un camino de liberación, de buscar nuevas formas de conducción de un país, y en cierto modo lo lograron. Ahora, en relación a esta pregunta, sí, nosotros podemos incidir. No es que tengamos, porque algunos creen que primero el Partido Comunista no es el partido que está en el poder en Nicaragua, ¿no? Hemos tenido relaciones, sí, exactamente, pero no tenemos una incidencia como que le vayamos a decir a este gobierno haga esto, esto otro. Además, no está en nuestra política tener una política injerencista en los asuntos internos de los países. Pero, si conociendo incluso
cualquiera persona que sea, nosotros estamos por defender los derechos humanos de las personas, lo hemos dicho claramente. Y en eso, claro, podemos solidarizar con esa persona. Ahora, respetando al gobierno, nosotros no vamos a ir a intervenir porque no estamos en eso, francamente. Diputado Tellier, le queremos agradecer este contacto esta noche. Esperamos que se sienta mejor, que tenga una buena semana. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y a todos ustedes, gracias por su sintonía en este último capítulo de Pauta Libre de esta temporada. Gracias, Mónica. Gracias, Yanna, querida. Nos veremos Sobre en la todo, semana. gracias. Y dijimos que íbamos a mandar un abrazo, un homenaje a las casi 50.000 víctimas que ha tenido COVID desde marzo del año pasado. Son menos 50.000 chilenos hasta ahora que no están. Y nosotros humildemente, desde Pauta Libre, hemos tratado de mantener el tema del cuidado, de cómo mejorar la atención, para que haya cada día menos víctimas. Y en eso vamos a seguir. Y por eso queremos, desde todo el equipo, los que están detrás de cámara, todo el equipo que hace Pauta Libre, queremos rendirle un homenaje y sobre todo solidarizar con los familiares de esos 50.000, casi 50.000 chilenos que ya no están con nosotros. Un abrazo gigante para todos ustedes. Gracias por su sintonía y que tengan una excelente semana. Buenas noches.